Hola, ¿qué tal hermanos? Feliz domingo a todos. El día de hoy quiero invitarte a que juntos oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el cual desde Budapest ha celebrado la Santa Misa como cierre del Congreso Eucarístico, en el cual nos ha compartido la reflexión de la homilía del Evangelio de este domingo y el Ángelus. Y la liturgia de este domingo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 27 al 35, Jesús pregunta a sus discípulos en Cesarea de Filipo: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta pone en dificultad a sus discípulos y marca un cambio de rumbo en el seguimiento en pos del Maestro. Ellos conocían bien a Jesús, ya no eran principiantes, tenían familiaridad con Él, conocían y sabían muchos de sus milagros, se maravillaban de su enseñanza y lo seguían a todos lados. Mas sin embargo, aún no pensaban como Él. Faltaba el paso decisivo, aquel que va de la admiración por Jesús a la imitación de Jesús. También hoy el Señor, fijando su mirada sobre cada uno de nosotros, nos interpela personalmente y nos dice: yo, ¿quién soy de verdad para ti? Es una pregunta que, dirigida a cada uno de nosotros, no nos pide una respuesta correcta, mucho menos de catecismo, sino una respuesta personal, una respuesta de vida. De esta respuesta nace la renovación del discipulado, es decir, aquellos 3 pasos que también los discípulos siguieron y los cuales nosotros hoy estamos invitados a seguir. Número 1. El anuncio de Jesús. A la pregunta: ¿pero ustedes, quién dicen que soy yo?, respondió Pedro como representante de todo el grupo: tú eres el Mesías. Pedro dice todo en pocas palabras. La respuesta es exacta, pero sorprendentemente, después de esto, Jesús le dice que no diga nada a nadie de él. Nos preguntamos: ¿por qué una prohibición tan categórica? Por una razón precisa: decir que Jesús es el Mesías, el Cristo, es exacto pero incompleto. Existe siempre el riesgo de anunciar un falso mesianismo, un mesianismo según los hombres y no según Dios. Por eso, a partir de aquel momento, Jesús comienza a revelar su identidad pascual que encontramos en la Eucaristía. Explica que su misión se culminaría ciertamente en la gloria de la resurrección, pero pasando a través de la humillación de la cruz. Es decir, se realizaría según la sabiduría de Dios y no de la de los hombres. Jesús impone el silencio sobre su identidad mesiánica, pero no sobre la cruz. Ante este anuncio de Jesús bastante desconcertante, también nosotros podemos quedar asombrados. También a nosotros nos gustaría un Mesías potente en vez de un siervo crucificado. La Eucaristía está ante nosotros para recordarnos quién es Dios. No lo hace con palabras, sino de forma concreta, mostrándonos a Dios como pan partido, como amor entregado y crucificado. Podemos añadir mucha ceremonia, pero el Señor permanece allí, en la sencillez de un pan que se deja partir, distribuir y comer. Quien se abre a este anuncio de Jesús, se abre al segundo pasaje. Segundo paso: el discernimiento con Jesús. Frente al anuncio del Señor, la reacción de Pedro es típicamente humana. Cuando se perfila en la cruz la perspectiva del dolor, el hombre se revela, y Pedro, después de haber confesado el mesianismo de Jesús, se escandaliza de las palabras del Maestro e intenta disuadirlo de su camino. Queridos hermanos y hermanas, la cruz no está nunca de moda, ni hoy ni en el pasado, pero sana por dentro. Es delante del crucificado que experimentamos una benéfica lucha interior, un áspero conflicto entre el pensar como piensa Dios y el pensar como piensan los hombres. Por un lado está la lógica de Dios, que es la del amor humilde. El camino de Dios rehúye cualquier imposición, ostentación y todo triunfalismo. Está siempre dirigida hacia el bien del otro, hasta el sacrificio de sí mismo. Por otro lado está el pensar como piensan los hombres, que es la lógica de la mundanidad. Está apegada al honor y a los privilegios, encaminada al prestigio y al éxito. Aquí lo que cuenta es la consideración y la fuerza, que es lo que atrae a la mayoría y hace valerse ante los demás. Deslumbrado por esta perspectiva, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Nos puede pasar también a nosotros, que llevemos aparte a Jesús a un rincón del corazón,
que continuemos sintiéndonos buenos y religiosos y sigamos adelante en nuestro camino sin dejarnos conquistar por la lógica de Jesús. Pero hay una verdad. Él, sin embargo, nos acompaña en esta lucha interior. Desea que, como los apóstoles, elijamos estar de su parte. Está la parte de Dios y está la parte del mundo. La diferencia no es entre el que es cristiano y no lo es. La diferencia crucial está entre el verdadero Dios y el Dios de nuestro yo. Jesús nos sacude. Jesús no se conforma con nuestras declaraciones de fe. Jesús nos pide purificar nuestra religiosidad ante su cruz y ante la Eucaristía. El Papa Francisco nos recuerda cuánto bien nos hace adorar a Jesús en la Eucaristía y allí contemplar la fragilidad de Dios. Dejemos que Jesús, pan vivo, nos sane de nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de nuestras rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de la esclavitud de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo a donde quiera que Él vaya, no a donde yo deseo, y de este modo continuar con el tercer paso. Número 3. El camino en pos de Jesús es también el camino con Jesús. Ponte detrás de mí, Satanás. De ese modo, Jesús atrae de nuevo a Pedro hacia él, con una orden dolorosa y dura. Pero en realidad, el Señor, cuando manda algo, está allí preparado para concederlo. Y Pedro acoge la gracia de dar un paso atrás. Recuérdate que el camino cristiano inicia dando un paso atrás. El camino cristiano no es una búsqueda del éxito, sino que comienza con un paso hacia atrás, con un descentramiento liberador que es quitarse uno del centro de la vida. Es entonces cuando Pedro reconoce que el centro no es su Jesús, sino el verdadero Jesús. Caerá de nuevo, pero de perdón en perdón reconocerá cada vez mejor el rostro de Jesús y pasará de la admiración estéril por Cristo a la imitación concreta por Cristo. ¿Qué quiere decir caminar en pos de Jesús? Es ir adelante por la vida con su misma confianza, con la de ser hijos de Dios. Es recorrer el mismo camino del Maestro, que vino a servir y no a ser servido. Caminar detrás de Jesús es dirigir cada día nuestros pasos hacia el encuentro del hermano. Hacia allí nos lleva la Eucaristía, a sentirnos un solo cuerpo, a partirnos por los demás. Queridos hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos dice: dejemos que el encuentro con Jesús Eucaristía nos transforme y nos abra a la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado, pan partido para dar la vida al mundo. Entonces viviremos en la alegría y llevaremos la alegría. Dios les bendiga.